Queremos primero que nos platiques un poco acerca de tu formación y del camino que has recorrido para llegar a tu actual trabajo y lo que haces. Vale, pues bueno, me ¿Qué edad presento, tienes soy, antes? Ujú. soy Ana Arcos, efectivamente, ahora mismo tengo 27 años. Y bueno, yo soy de Madrid, aquí en España, y nada, pues hice la trayectoria típica de cualquier estudiante. Yo fui al colegio. Sí que es cierto que cuando terminé la educación secundaria obligatoria que aquí hacemos, con 15 años empecé un bachillerato distinto que aquí llamamos el bachillerato de excelencia y que es un invento que se hizo aquí en la Comunidad de Madrid y que pretendía pues, reunir a estudiantes con mucho interés en un colegio, de tal manera para que los profesores pues, pudiesen avanzar, digamos, un poco más rápido de lo que hacen en situaciones normales y juntar pues, en un único aula a todos los estudiantes que tengan, pues, no diríamos capacidades extraordinarias, pero sí que es cierto que un mayor interés a la hora de estudiar. Entonces hice este bachillerato de excelencia y, y al terminar, pues empecé la universidad, quizá un poco mejor preparada de lo que habría salido en un bachillerato normal. Y empecé en caminos, hice el grado, hice el máster y luego, pues a pesar de haber estado ya 6 años estudiando, decidí continuar estudiando y preparar lo que aquí llamamos la oposición, que es un examen para empezar a trabajar para el Estado. Y entonces eso es un examen muy complicado, la gente tarda varios años en sacárselo. Yo afortunadamente me lo saqué a la primera, pero eso no te quita un buen año de estar estudiando, más otro año prácticamente que estamos de exámenes. Y ya una vez terminé mi formación, sí que ya tengo el trabajo en el Estado y ahora trabajo en la Dirección General de Carreteras para aquí el Gobierno de España. Ese sería un poco el Me, resumen. ajá, me gustaría puntualizar que aquí en México la carrera es de ingeniería civil y en España se llama, Ingeniería, ¿cómo? bueno, ahora la llamamos ingeniería civil y territorial, pero todo el mundo la sigue conociendo como ingeniería de caminos, canales y puertos. Sí, sí. Perfecto. Oye, y otra cosa que también me gustaría puntualizar es que y con lo que nos relatas, básicamente estuviste 2 años en preparación y aplicación de exámenes para Sí, tener este cargo. es una preparación distinta a lo que puede suponer cualquier ingeniero, porque nosotros estamos acostumbrados a dame un problema, unos números y yo te los hago. Y este es una preparación distinta, es una preparación más legal, más enfocada a la normativa, porque al final vas a trabajar en la administración y tienes que estar habituado a cómo son los procedimientos, a cuál es la normativa que es de aplicación, cómo se desarrolla esa normativa. Entonces, es un cambio bastante drástico a lo que estamos acostumbrados a hacer, que son estos problemas, y requiere pues mucha lectura, mucha memorización, con lo cual era un reto bastante grande para cualquier ingeniero. Bueno, Y dime, nada, más déjame puntualizar un poquito esto para poner en contexto a los que en México, digamos, solo saber que realmente estás trabajando lo que para aquí sería, y bueno, también para allá para el gobierno, ¿no? O sea, es un cargo que tienes dentro de la administración del gobierno, ¿no? Eso En el es. área de ecología, ¿no? De medio Sí, ambiente. estoy dentro de la Dirección General de Carreteras. Esto va por direcciones y subdirecciones. Entonces, yo estoy en carreteras y dentro de carreteras estoy en la Subdirección General de Sostenibilidad e Innovación. Es una Perfecto. subdirección relativamente reciente. De hecho, yo entré hace un año y medio al ministerio y se ha creado hace 2 años. O sea, la pillé prácticamente al estar creada. Y es una subdirección donde se han introducido pues todos los temas novedosos y que antes a lo mejor estaba desarrollando una persona a tiempo parcial sin mucha dedicación, han creado una subdirección específica para todos estos temas. Entonces, bueno, te puedo contar un poquito qué es lo que hacemos y cómo está organizada. Tenemos un área de digitalización que abarca todo lo que es la automatización de procedimientos administrativos que ya estábamos realizando con anterioridad
y una digitalización de todos nuestros archivos en el sentido de pues, establecer una nomenclatura común, una codificación de archivos, una estructura de carpetas. Y pues vamos a comenzar también a introducir requisitos BIM en las licitaciones, pues se van a comenzar a recibir entregables BIM, o sea, digitalizar un poco todo el tema de nuestras carreteras. Luego tenemos un área de innovación que está más centrada al tratamiento, al Big Data, el tratamiento de todos estos grandes datos que se están generando constantemente y que podemos sacarle mucho partido. Por ejemplo, nosotros en carreteras disponemos de una gran cantidad de datos, por ejemplo, de los vehículos, de lo que llaman el floating car data, y que podemos relacionar pues tanto con accidentes que ocurran en la carretera. Podemos ver también un poco el estado del firme en función a los datos que nos dan estos vehículos. También tenemos en el apartado de innovación todas las técnicas o todas las posibilidades que nos ofrecen los drones, tanto para inspección de puentes, para vigilancia y también, por ejemplo, los datos de satélites. Ahora mismo los satélites pues, nos dan información tanto de ocupaciones en la vía pública, nos pueden dar datos de inundaciones e incluso monitorizar estructuras, nos permitirían estos satélites o taludes. Eh, Esa es toda la parte de innovación. Y luego tenemos una parte de sostenibilidad que es en la que yo estoy más metida. Y en esta parte de sostenibilidad, pues tenemos una parte de mitigación al cambio climático, que consiste en eficiencia energética, instalación de renovables, descarbonización y medición de la huella de carbono. Y también una parte de adaptación al cambio climático, más enfocada a, entendiendo que hay un cambio climático inevitable, incluso aunque reduzcamos las emisiones a cero, y que va a haber cambios en el clima que van a afectar a nuestras infraestructuras. Entonces, hay que adaptarlas, hay que hacer un plan de adaptación, hay que tomar medidas, por ejemplo, para disminuir los impactos que ocasionan las inundaciones, que no sé si estaréis al tanto, pero hemos tenido aquí una catástrofe hace relativamente poco en Valencia. Ha habido muchos muertos y ha sido devastador. Pues para disminuir estos eventos y que estas situaciones no ocurran, pues digamos que hay que adaptar nuestras carreteras y trabajar en esta parte de resiliencia. Y eso es un poco todo lo que hacemos dentro de la subdirección. Sí. Itzel, ¿querías comentar algo, preguntar? Sí, bueno, hace ratito mencionabas que estudiaste dos años aproximadamente para presentar tus exámenes. Yo tengo la duda si también en estos exámenes presentas la parte práctica, o sea, porque muchas veces como estudiantes la teoría pues la tenemos muy bien fundamentada, pero a veces la práctica, híjole, no nos lo enseñan en la escuela tal cual. Sí, sí. Bueno, pues a ver, como todo examen, siempre va a estar más centrado en lo teórico, pero se trata de, bueno, es un conjunto de exámenes. Voy a contaros brevemente en qué consiste todo lo que nosotros denominamos oposición, que es esta prueba para acceder y trabajar para el gobierno. Tenemos en primer lugar un test, un examen tipo test, donde te pueden preguntar cualquier cosa de distintos temas, pues tenemos tanto de parte administrativa como de costas, de aguas, carreteras, ferrocarriles, transportes en general y también medio ambiente. Una vez superas ese test, tenemos un examen de inglés, porque es posible que en la administración tengas que tratar con otros estados, el inglés es importante. A continuación tienes un examen oral y este examen oral va muy enfocado a posibles presentaciones, comunicaciones. Al final, dentro de la administración, si asciendes suficientemente alto, al final te conviertes en cargos políticos, entonces hay que tener cierta destreza a la hora de hablar. Entonces se trata, para casi todo el mundo en la oposición es la parte más complicada. Se trata de hablar 40 minutos de cuatro temas que se eligen al azar y luego enfrentarte a un tribunal que te hace preguntas. Entonces, esta parte pues no es muy práctica, pero sí que es cierto que te da unos recursos que de otra manera no hubieses obtenido. Y finalmente el examen final es un examen de problemas, que eso estamos más acostumbrados, pero se tratan de unos problemas distintos a los que hacemos en la universidad. No es tanto de cálculo, por ejemplo, de estructuras, sino es más de planificación, que al final es lo que hacemos en la administración, aplicación y entender un poco cómo aplica la normativa. Y creo que el examen sí que está bien enfocado en ese aspecto, sí que es más práctico, digamos, porque está enfocado a lo que vas a hacer, pero al final, como tú dices, hasta que no te pones a trabajar, pues no sabes muy bien a qué te vas a enfrentar o cómo verdaderamente hay que llevar a cabo cada proceso es un reto, cada proyecto es una aventura.
¿Y qué es lo que más disfrutas de tu labor profesional? Y si ahora que estás comentando de todo lo que evaluaron para que pudieras llegar ahí, tú te das cuenta el por qué, ¿no? Como lo que comentabas de hablar 40 minutos y todo, ¿cómo sientes, o sea, sientes que sí es una buena evaluación para lo que desempeñas ahora y cómo lo disfrutas? O sea, ¿qué es lo que más disfrutas? Pues siento que es una buena preparación porque es una preparación muy dura y cualquier persona que sea capaz de superarla ya va a demostrar pues una capacidad de estudio, un compromiso muy grande con lo que quiere hacer y ciertas habilidades que se desarrollan a lo largo de todo el proceso. ¿Y cómo lo disfrutas? Pues una vez apruebas este examen sabes que nunca más vas a tener que volver a estudiar y después de haberte pasado 2 años que básicamente autoimponiéndote a ti mismo, pues tienes que estudiar, tienes que sacarte esto, tienes que conseguir llegar hasta cuando obtienes esa recompensa, pues cualquier pequeña cosa se disfruta. A la hora del trabajo, pues es muy reconfortante, por ejemplo, todo lo que hacemos, al menos en mi subdirección, porque sientes como que estás verdaderamente cambiando y modernizando la administración, los procedimientos, cómo se hacen las cosas aquí en España. Y entonces sientes como que puedes verdaderamente hacer un cambio y mejorar las cosas. Entonces, esa sensación a la hora de trabajar también es muy gratificante. ¿Y qué te motiva a seguir formándote y creciendo profesionalmente? Bueno, pues en nuestra subdirección es inevitable el seguir formándote porque son temas de mucha actualidad y si no estás al día y si no sigues aprendiendo, te quedas atrás fácilmente. Entonces, por una parte, es una necesidad para llevar a cabo nuestro trabajo adecuadamente. A veces es curiosidad porque son temas nuevos, son muy interesantes y ver todas las posibilidades que puedes obtener de las nuevas herramientas te abre un montón de puertas. Y luego también nuestra subdirección va muy enfocada a divulgar el conocimiento, entonces necesitas aprender bien tú para verdaderamente enseñárselo a los demás y que aprendan y que modifiquen ellos las cosas que están haciendo o los procedimientos, como están haciendo las cosas, para pues automatizarlo, para mejorar los procedimientos. Y es un poco, también sale de ti el querer aprender cada día. También el ministerio nos ofrece formación continua y se puede aprovechar. Por ahí todo bien. Muy bien. Itzel, ¿quieres continuar con alguna pregunta? Sí, bueno, pues nada más comentarle que yo estoy muy de acuerdo con ella, que efectivamente el avance de la tecnología cada día es muy rápido, muy frecuente, entonces, pues sí es necesario continuar con los estudios, ¿no? Yo creo que eso es indispensable en cualquier área dentro de la ingeniería. Y bueno, como ahora sí que la revista está enfocada perdón, en obras subterráneas, pues a nosotros nos gustaría saber si dentro de tu formación tuviste alguna materia relacionada con túneles o obras subterráneas. Sí, pues a pesar de que yo hice la especialidad de hidráulica, que luego en el máster podías elegir y eligiendo distintas especialidades podías haber cursado asignaturas específicas de túneles, en la formación genérica sí que damos asignaturas o sí que damos conceptos de túneles, como por ejemplo una asignatura que tenemos que se denomina Procedimientos Generales de Construcción de, de forma genérica y sí que aprendemos, pues, digamos, lo básico de cara a un futuro por si te dedicas al final a esto. Ok, y por ejemplo, en esa materia que tuvieron, ¿en qué procedimiento constructivo se enfocan más? Pues quizás se enfocan más en todo lo relativo a las tuneladoras. Quizá porque al final han sido las que hemos utilizado aquí en las últimas ampliaciones del metro, tanto en Madrid como en Barcelona. También tenemos, por ejemplo, el túnel de Guadarrama. Entonces, quizá en las tuneladoras
sí que se han centrado un poco más, pero lo cierto es que abarcan todos los métodos, tanto de excavación a mano, explosivos, nos dan una visión así general, pero sí que es cierto que las tuneladoras tienen ahí un hueco especial dentro de la asignatura. Ok. ¿Y por qué decidiste estudiar una ingeniería? Bueno, eso es muy fácil en mi caso. Yo siempre he tenido facilidad tanto por la ciencia, por las matemáticas, el dibujo técnico, y luego vengo de una familia de ingenieros de caminos, tanto mi madre como mi padre lo son, entonces no tuve muchas dudas a la hora de elegir porque me gustaba mucho lo que hacían ellos. Ok, ¿y qué significa o representa para ti ser una ingeniera tan joven? Y bueno, sabemos que en un sector donde es dominado por el género masculino. Sí, bueno, pues por un lado es orgullo, ¿no? El ser tan joven, haber sacado la carrera. Y dentro de un mundo de hombres, pues sí que es cierto que aún hoy en día sigue habiendo mayoría de hombres, pero yo no siento que he tenido menos oportunidades que ellos o que he estado, eh, digamos, eclipsada por los hombres. La verdad que ahora mismo aquí tenemos las mismas oportunidades. De hecho, yo que estudié la especialidad hidráulica me llevé el mejor número de mi especialidad, con lo cual no tenían tanto peso el ser hombre o ser mujer. Y de hecho, quizá a lo mejor antiguamente mi madre, que sí que estudió caminos hace de 25 años, la situación era distinta. Y aún así, y aún así ella está muy orgullosa también de lo que consiguió. Y, y ya en aquel momento, pues las mujeres tenían un peso, digamos, en la ingeniería. Eh, Pues, ¿cuáles consideras que han sido, sabemos que tu vida laboral pues es corta, pero cuáles han sido ahorita los retos que tienes enfrente o que has vivido? Pues el reto más importante es el haber sacado sin duda ese examen, esa oposición para trabajar para el Estado. Y una vez estás dentro, lo cierto es que el reto más importante fue hacer algo que no se estaba haciendo. Nuestra subdirección era de nueva creación, como he comentado anteriormente. Entonces te enfrentas a una hoja en blanco, a cómo abordas un problema desde cero. No es una cuestión de, vale, pues sigo haciendo las cosas como se estaban haciendo. Es una cuestión de qué es lo que se va a hacer, cómo lo vas a hacer y eso es un reto, sobre todo cuando eres joven, cuando acabas de salir, cuando no tienes experiencia previa un poco en la que Ujú. apoyarte. Pero bueno, siempre hay gente, digamos, pues por encima de ti que te puede ofrecer consejo, que te puede ayudar a lo largo del camino. Y yo creo que al final los resultados pues los estamos consiguiendo, poco a poco estamos yendo por buen camino. Pero sí que es cierto que es un reto, el empezar algo desde cero es lo más complicado para que yo he vivido, vamos. Sí. Iseli, tú querías preguntarle algo de su trabajo con el que se tituló de maestría, ¿es decir? sí, bueno, lo que pasa es que ahora sí que por ahí compartimos tu trayectoria con algunos miembros del grupo de ingenieros jóvenes y bueno, parte de estas preguntas la hicieron ingenieros jóvenes y una de ellas es la siguiente. ¿Qué aspectos de tu trabajo de maestría estudió de afectaciones a las estructuras anexas a una excavación de varios sótanos excavados al amparo de muros pantalla podrían ser explorados por estudiantes de maestría para ampliar el conocimiento en esta área y abordar posibles lagunas de la literatura actual? Pues a ver, os cuento un poco, a pesar de que yo era de la especialidad hidráulica, sí que decidí hacer mi trabajo de maestría, o TFM como lo llamamos aquí, sobre excavaciones. Y esto fue un poco pues por adentrarme en el tema. Elegí este estudio porque era algo práctico, como tú decías antes, Itzel, era algo práctico y me permitía utilizar Plaxis, un programa de elementos finitos y aprender, digamos, cómo verdaderamente estos trabajos se llevan a cabo y qué podría aportar a los futuros estudiantes de maestría. Pues creo que cualquier método de elementos finitos es importante que lo conozcan ellos
y que trabajen porque cada vez son más fáciles de usar, cada vez están más utilizados, aportan muchísimas ventajas, tanto porque puedes, por ejemplo, simular el procedimiento constructivo, que fue lo que yo hice, puedes tener en cuenta cómo se comporta la estructura dentro del medio, cómo se comportan o cómo interactúan distintas estructuras entre sí. Y dentro de lo que yo hice, que fue aplicar un modelo simple, Morculum, si quisieran mejorar el proyecto, podrían utilizar otros modelos, otros métodos más complejos, como por ejemplo los de Hardening Soil, que tienen en cuenta mejor las deformaciones, no solo los esfuerzos. Y vamos, yo les invito a estudiarlo, a mejorarlo y aprender en todos estos temas que creo que son el futuro también. Oye, y esta entrevista es para la sección de la revista del grupo de ingenieros jóvenes. Entonces, pues nos gustaría saber, ¿tú qué áreas de oportunidad visualizas para los ingenieros jóvenes profesionalmente? ¿Qué podrías aconsejarles o qué tips les podrías dar, ¿no? Siendo tú una ingeniera joven. Sí, bueno, pues yo, al menos en mi trabajo, veo claro que los ingenieros jóvenes aportan varias cosas fundamentales. Por ejemplo, aportan una gran cantidad de energía, aportan muchísimas ganas y esfuerzo y sobre todo aportan conocimientos en áreas novedosas que ingenieros más mayores no tienen. Por ejemplo, en todo lo que yo trabajo, todos los temas de digitalización, automatización de procedimientos, innovación, ellos son cosas que han vivido desde pequeños y que probablemente hayan incluso estudiado en la carrera y que personas de mayor edad no tienen o a lo mejor no tienen tanta facilidad en aprenderlas. Entonces, pues les recomiendo que intenten formarse muchísimo en todas las oportunidades que estas nuevas tecnologías nos ofrecen y que las aprendan y las exploten al máximo porque ahí sí que hay una diferencia grande entre generaciones y ellos pueden aportar mucho. Y bueno, de nuestra parte, salvo que Itzel tenga otra pregunta, sería todo lo que queríamos preguntarte, pero esta última parte me gustaría que tú nos dijeras pues algo que creas que es importante y que no hayamos tocado, ¿no? En esta entrevista. Bueno, nada, yo creo que esto que hacéis es verdaderamente interesante porque incluso dentro de nuestro trabajo muchas veces no sabemos nosotros hacer las cosas, como nos enfrentamos a problemas nuevos y entonces acudimos a ver cómo lo hacen otros países, acudes a hablar con otra gente, entonces el escuchar esto pues de alguien que lo ha vivido de otro país, de otra forma de pensar, de otra forma. Creo que es súper interesante y creo que estáis haciendo un gran trabajo y una gran labor de difusión de conocimiento. Y nada, yo creo que habéis hecho una entrevista muy completa. No tengo mucho más Itzel, que ¿quieres agregar algo? Pues nada, que es un gusto poder estar aquí con usted, que nos haya dado este espacio, agradecerle su tiempo y bueno, para mí es un ejemplo a seguir porque es una ingeniera muy joven y tiene una trayectoria muy completa. Pues, Bueno, Anita, muchísimas gracias por la entrevista.